Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Señor, gracias porque nos ha permitido escuchar la exposición, por el llamado a un verdadero arrepentimiento, un estado en el cual debemos vivir como sus hijos, Padre, y cuanto le suplicamos también que continúe con nosotros a través de este estudio en el libro de Apocalipsis y que nos ayude a comprender un poco más sobre este libro que usted nos ha dejado, para que a través de él nuestros corazones se llenen de esperanza, de amor por usted, de un deseo de vivir para su gloria y de un anhelo por estar delante de su presencia, Padre. Cuánto le suplicamos por esto y le pedimos que obre en nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con este breve estudio en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado ya de las cuestiones introductorias, por decirlo de alguna manera, o las cuestiones más esenciales al referirnos al autor, al referirnos a la fecha, a todas estas cuestiones, pero hablamos también y decíamos sobre las tres claves o los tres asuntos o los temas que son clave para un correcto entendimiento del libro, y habíamos dicho que uno de ellos es el género literario. Expusimos sobre el género literario y decíamos con el ejemplo de una cuerda que Apocalipsis en realidad es un libro que tiene un género literario que es triple, que está constituido por la profecía, que al mismo tiempo es una carta, y que al mismo tiempo nos habla de cuestiones que son escatológicas. El otro asunto o el otro tema que es importante para un correcto entendimiento del libro es lo que se conoce como el enfoque general del libro o el entendimiento del libro, que básicamente está tremendamente relacionado con el género literario. Ahora, cuando nosotros llegamos ya a este punto del enfoque general del libro, nos vamos a dar cuenta por qué era tan importante hacer énfasis en lo que es el género literario, porque cuando nosotros hablamos del género literario, cuando hablamos de la profecía, cuando hablamos del género apocalíptico, cuando hablamos del género epistolar, estamos construyendo un cimiento. Y por decirlo de alguna manera, pudiéramos pensar que el cimiento que nosotros construimos al entender el género triple de Apocalipsis es un cimiento del tamaño de este edificio. Y cuando nosotros vemos entonces cómo se interpreta el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de enfoque general del libro, no es otra cosa más que decir diferentes interpretaciones que existen del libro, nos vamos a dar cuenta de que esa interpretación, que sería como el edificio, debe de coincidir con el cimiento que nosotros estamos construyendo y que demostramos se encuentra en el propio libro. Así que si yo tengo un cimiento del tamaño de este edificio y encima de ese cimiento lo único que tengo colocado es una casa o un cuarto de 4x4 construido de lámina, bueno, el edificio no se corresponde con el cimiento, y es lo que nosotros vamos a ver, que es algo que apuntala la afirmación que hacemos de que el enfoque que nosotros vamos a presentar es el enfoque correcto. Así que entendimiento general o enfoque general del libro. Ya dijimos un poco sobre esto, pero básicamente lo que nos dice esto es: debemos tener una idea general del libro. Y aquí es en donde nosotros llegamos o nos enfrentamos con las distintas interpretaciones de este libro, y esto es algo que es realmente clave. No solamente el que nosotros demos, bueno, nosotros creemos que esta es la interpretación general del libro, sino que conozcamos el resto de las interpretaciones para que veamos el resto de interpretaciones que se ponen sobre la mesa y veamos cuál es la que corresponde con lo que ya hemos hablado respecto al autor, respecto a la fecha, respecto al género literario del libro. Vamos a aterrizar en algún punto entonces en esta lista de enfoques, y esto va a tener todo tipo de aplicaciones respecto a sobre qué trata el libro, cómo lo interpretamos, qué es lo que nos dice.
Sin embargo, antes de que entremos entonces a ver cada una de estas interpretaciones o de estos enfoques generales, lo que vamos a hacer es que, o mejor dicho, lo que tenemos que aclarar es que el enfoque general del libro no es lo mismo que la postura sobre el milenio. No es lo mismo que hablar sobre si va a haber un rapto, si no va a haber un rapto, si el reinado de Cristo es literal durante 1000 años aquí, o sobre si solamente es una imagen. Bueno, no es lo mismo. Lo que estamos haciendo es tomar el libro y verlo como desde un helicóptero, en una toma que es panorámica. Y vamos a ver los diferentes enfoques que existen al ver al libro como un todo desde las alturas. Y vamos a ver que hay diferentes interpretaciones de esto. Y vamos a ver que es cierto que dependiendo de cómo veas tú este enfoque general, eso va a afectar cómo interpretas el libro, incluidos los temas como el milenio, como el rapto, como la cuestión del reinado de Cristo en la tierra. Pero por eso vamos a estudiar, antes de llegar a estos temas, vamos a estudiar los enfoques generales del libro. Así que vamos a presentar las principales interpretaciones que se han dado históricamente respecto al libro del Apocalipsis. Ahora la cuestión es, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hablar de 5 interpretaciones. En la pantalla solamente tenemos 4 porque la última interpretación, que se conoce como ecléctica o tiene algunos nombres diversos, es la interpretación por la cual nosotros abogamos y es la que vamos a ver hasta el final. Vamos a ver primero las 4 distintas interpretaciones, pero tengo que aclarar algo. Resumir todos los enfoques y diferentes interpretaciones de Apocalipsis solamente en 4 modelos es algo muy difícil, porque cada uno de estos modelos tienen diferentes variantes. Pero lo que queremos es no hacerlo tan complicado y simple y sencillamente resumir a qué se han referido históricamente cada uno de estos enfoques y presentar sus puntos principales. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar de cada uno de estos enfoques explicando un poco la enseñanza por la cual abogan. Ahí tenemos primero el historicismo, pero vamos a comenzar con el preterismo y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que aboga el preterismo? ¿Qué es lo que enseña el preterismo? Luego vamos a hablar de implicaciones interpretativas de tener este enfoque general y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 se nos habla de una bestia. Y vamos a ver entonces cómo es que de acuerdo al preterismo se interpreta esa bestia. ¿Quién es esa bestia si yo tomo esta posición interpretativa, este enfoque general? Después vamos a hablar de una respuesta o una refutación, que más que una refutación es simplemente el decir, bueno, este es el enfoque, esto es lo que enseña, tratando de enseñarlo siendo lo más respetuosos posibles y al final decir, no nos parece que sea la interpretación correcta por este punto y por este punto. Entonces, básicamente el día de hoy, si el Señor permite, veremos solamente 2 de estos enfoques, que son el preterismo y el historicismo. Así que el enfoque preterista, ¿cuál es la enseñanza del enfoque preterista de Apocalipsis? Bueno, esto es algo de lo que ya habíamos hablado un poco cuando nos referimos a la cuestión de la fecha, que había 2 fechas, una fecha temprana que era 69 después de Cristo y la otra tardía que es 96 después de Cristo. Fundamentalmente, para decirlo de una manera sencilla, lo que enseña el enfoque preterista de Apocalipsis es que la mayor parte del libro, el 90% de Apocalipsis, habla de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo en Jerusalén y la caída de la ciudad en manos de los romanos. Ahora, nosotros creemos que la Biblia habla sobre ese evento, que los evangelios anuncian que el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos anunció, en el discurso del Monte de los Olivos anunció sobre la caída de Jerusalén y sobre la destrucción del templo.
Pero la particularidad de este enfoque general del libro, de este enfoque preterista, es que se argumenta, o lo que enseñan es que esto es de todo lo que trata el libro. El libro no trata de otra cosa. Del capítulo 1 hasta el capítulo 19, el 90% del libro trata de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo, culminando con la venida del Señor Jesucristo. Esa es básicamente la enseñanza del enfoque preterista. Habrá algunas otras interpretaciones, pero lo podemos resumir y creo que justamente de esa manera. Ahora, ¿por qué los preteristas asumen este enfoque? Bueno, ellos sostienen el libro habla básicamente del juicio de Dios sobre el Israel apóstata e incrédulo por haber rechazado al Mesías. Para los preteristas, entonces, el libro de Apocalipsis no tiene que ver con los romanos ni con ningún otro sistema de gobierno o persona que oprime a la iglesia, sino exclusivamente sobre el juicio de Dios sobre Israel por haber rechazado al Señor Jesucristo. Y ellos presentan algunos argumentos por los cuales asumen esta postura. Ellos argumentan, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis se menciona el templo. Y dado que se menciona el templo, entonces el libro debió haberse escrito cuando todavía existía el templo. Y por lo tanto, esto tiene que ver únicamente con este hecho. Y ciertamente, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 11 se habla de que el templo de Jerusalén es medido. Y los preteristas usan esto como una evidencia de que ese templo del siglo I, el templo conocido como el templo de Herodes, seguía en pie cuando fue escrito Apocalipsis. Pero la realidad es que este argumento tampoco es conclusivo ni es convincente, y esto es por varias razones. En primer lugar, porque la medición del templo en Apocalipsis 11 no es algo literal. Porque como ya habíamos dicho, y por eso hablamos primero del género literario, el libro de Apocalipsis está marcado por ser un libro lleno de visiones, y por lo tanto la medición que se hace del templo es parte de una visión, no es una medición literal del templo. Ahora, la cuestión aquí es que hay una forma de comprobar esto, y es el hecho de que las medidas que tú encuentras del templo en Apocalipsis capítulo 11 no coinciden, ni hay forma de que coincidan con el templo de Herodes destruido en el siglo I. ¿Y cómo sabemos esto? Si el templo fue destruido. Bueno, el templo fue destruido, pero las medidas es algo que es bien conocido. De hecho, es tan bien conocido que la arquitectura del templo de Herodes destruido en el siglo I es un templo que pudiera ser reconstruido, y que de hecho existen incluso réplicas a escala de este templo, con una precisión que incluye sus medidas, las cuales no encajan, y no hay forma de hacerlas encajar con las medidas del templo en Apocalipsis 11. Así que no hay razón por la cual podamos o debamos tomar literalmente que alguien está midiendo el templo físico de Herodes, porque insistir en esto va en contra no solamente del género literario del libro, sino contra las propias medidas de ese templo. Otro argumento en el que en el que se apoya este enfoque preterista para afirmar que el libro de Apocalipsis solamente trata de los eventos de la destrucción de Jerusalén y del templo y del juicio en contra de un Israel apóstata, es que según los preteristas, según los que afirman esta escuela, el principal enemigo que se menciona en Apocalipsis, el llamado anticristo, se trata del emperador romano Nerón. Y claro, por supuesto, si Apocalipsis, como hemos demostrado, es un libro de profecía, y esa profecía se refiere solamente a Nerón y a su mal comportamiento, y nos habla de cómo moriría y de cómo sería juzgado este emperador romano, pues entonces el libro de Apocalipsis tuvo que haberse escrito antes del 70 después de Cristo, y su enfoque sería correcto. Pero en verdad
No tenemos evidencia verdadera en el libro de que este libro trate o hable sobre Nerón y cómo éste iba a ser destruido. ¿Cuál es la evidencia que se utiliza en este enfoque o en algunas de las escuelas de este enfoque? Bueno, la aparición del número misterioso y para muchos temido 666. Lo que se argumenta es que cuando tú traduces el nombre de Nerón al hebreo y pones el vocablo o le colocas el nombre o el título de César, porque César era un título en ese tiempo, cuando tú haces esto en el hebreo y pones César Nerón, el valor numérico del nombre César Nerón es 666. Ahora quizás tú estás escuchando esto y te parece como algo extraño, pero en realidad esto que se hace es una disciplina que se conoce como geometría, no geometría, geometría, y es una práctica que consiste en tomar números, asignarles un valor y entonces cuando tú tienes esto te da por resultado un nombre que está hipotéticamente ligado a ese número. Sobra decir que aunque esta es una disciplina muy estudiada, muchos académicos no están convencidos respecto a cómo se llega entonces a la conclusión de que César Nerón corresponde con el número 666. Y nosotros vamos a argumentar que no es así como funcionan los números en Apocalipsis y que de hecho funcionan de una manera muy diferente. Pero incluso si nosotros fuéramos personas convencidas de esta disciplina de la geometría, la realidad es que tampoco se corresponde con esta disciplina, porque normalmente lo que se hace es que se tienen los números y se les asigna valor a las letras, y aquí lo que se está haciendo es al revés: tienes las letras, tienes el nombre y les asignas el valor. Y tienes que traducirlo primero al hebreo, porque si lo tomas en el lenguaje original no casa con el 666. Entonces cuando ya lo ves de esta manera, parece que los que argumentan por esto están haciendo todo lo que sea posible para llegar al resultado que están esperando. Así que este argumento entonces no parece que sea algo convincente. Otra cuestión que argumentan los preteristas en su mayoría es el hecho de que cuando nosotros leemos el libro, habla el libro de la caída de Babilonia, de la destrucción de Babilonia. Y nosotros entendemos que Babilonia es un nombre que se utiliza para la destrucción de todo el sistema de maldad que existe y que ha existido y que existirá. Pero de acuerdo a los preteristas, Babilonia es un nombre clave para la ciudad de Jerusalén y para el pueblo de Israel. Como ellos argumentan que el libro trata del juicio de Dios sobre Israel por su rechazo del Mesías, entonces tienen que argumentar que cuando aparece en el libro el juicio y la caída de Babilonia, Babilonia realmente es un nombre en clave para referirse al Israel apóstata. Pero amados hermanos, esto suena tremendamente extraño, porque entonces según el preterismo, el enemigo en el libro de Apocalipsis es el pueblo de Israel. Y cuando Dios dice que va a desatar su ira sobre Babilonia, lo que está diciendo es que va a desatar su ira sobre Israel rebelde, sobre la ciudad de Jerusalén rebelde por haber rechazado al Mesías. Esto no solamente suena extraño, sino que además es algo que no casa con la evidencia histórica que nos dice que no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en el resto de la Escritura, cuando nosotros vemos el nombre de Babilonia siendo utilizado, nos vamos a dar cuenta que no es una referencia ni a Israel ni a Jerusalén, sino al sistema de maldad que oprime el mundo y que oprime especialmente al pueblo de Dios. Y en el caso de Apocalipsis, entonces, Babilonia sería una referencia a Roma y al Imperio Romano, por lo menos en ese tiempo. Tengo que decir que hay posiciones más moderadas respecto al preterismo. Algunos hablan de que es más sobre el juicio y la caída de Roma que del Israel apóstata, pero en cualquier caso la cuestión es la misma. La idea que sostienen los preteristas es
el libro es sobre acontecimientos ya pasados en su mayoría. Ahora, algunos de los que nombres que pudiéramos reconocer que se adhieren a esta escuela de interpretación serían, por ejemplo, César Vidal y, para la sorpresa de muchos, el doctor R.C. Sproul tenía esta idea. Ahora, debo decir sobre el doctor Sproul que él cambiaba su interpretación del Apocalipsis muy a menudo, entonces, como él ya está con el Señor, yo ya no sé en qué posición él llegó. Ahora estoy seguro que conoce cuál es la correcta, pero por mucho tiempo él abrazó esta interpretación. Y eso solamente para que entendamos que no es una herejía. Solamente estamos mencionando que es esto. Ahora, la respuesta o por qué no estamos convencidos o por qué no convence que esta sea la interpretación, el enfoque general correcto del libro. Bueno, en primer lugar, lo que ya hemos mencionado, la relevancia de este libro. Una de las implicaciones de adoptar el enfoque de interpretación preterista es que nosotros tenemos que entender que la mayor parte del libro ya ha quedado en el pasado, lo cual para nosotros debería de ser impactante por el hecho de que ya hablamos de que este libro es un libro profético, apocalíptico y una epístola que nos está hablando de cosas que son por venir, que nos está hablando del final de los tiempos. Pero lo que se nos dice entonces con este enfoque es: no, la mayor parte ya sucedió, solamente queda la segunda venida de Cristo por cumplirse. De acuerdo con este enfoque, o si nosotros adoptamos este enfoque, entonces, para que corresponda con el género profético, con el género apocalíptico, solamente se tenía un espacio de 12 meses, considerando que se cree que se escribió en el 69 después de Cristo, un año de relevancia, un periodo en el cual la profecía como tal se encontraba vigente. Ahora, los preteristas pueden decir y pueden argumentar que esta no sería la última profecía o la única profecía en la Escritura que ya se ha cumplido, y que las profecías que ya se han cumplido en la Biblia, como sobre el nacimiento de Cristo, el lugar donde iba a nacer, etcétera, etcétera, son profecías que siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Y yo digo, bueno, eso es un balón bien bajado. Sin embargo, no estamos alegando que el libro, si ya se cumplió en el pasado, sea algo completamente irrelevante. Pero no podemos negar como hijos de Dios que una profecía cumplida tiene un tipo distinto de relevancia. Y si tenemos el 90% del libro cumplido, su aplicación a nuestra vida sería bastante diferente. Porque lo único que nos queda, según este enfoque preterista, es la segunda venida. Además de esto, algo de lo que ya hemos hablado, que la fecha del libro, el fechar el libro en el 69 después de Cristo, pues simple y sencillamente no es convincente, porque ignora toda la evidencia histórica que nos apunta a la fecha tardía del 96 después de Cristo. Y otro de los argumentos para no adoptar esta interpretación es el hecho de que ellos presentan a Israel como el enemigo. La pregunta es, ¿Dios juzga a Israel por el rechazo del Mesías y la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo? ¿Tiene que ver con ese juicio? Bueno, la respuesta es sí. Jesús nos habla sobre eso, y Jesús anticipa eso en las dos limpiezas del templo que Él lleva a cabo. No hay duda de que la destrucción del templo en el 70 después de Cristo está relacionada con la dureza del corazón de Israel en general como nación por rechazar a Jesús. Pero eso de ninguna manera significa ni hace obligatorio que Apocalipsis se deba de tratar única y exclusivamente de esto. Además de que, como hemos dicho, Babilonia, el nombre Babilonia es consistentemente interpretado como una referencia a un sistema de maldad que oprime al pueblo de Dios y que corrompe a la iglesia, y no como a Israel apóstata. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en la
interpretación de este libro. Vamos a verlo a través de cuál sería su interpretación entonces de Apocalipsis 13 y específicamente de la bestia. ¿Quién es la bestia para los que adoptan este sistema de este enfoque preterista de interpretar Apocalipsis? Bueno, para muchos preteristas, para sorpresa de algunos, la bestia es una referencia al Israel apóstata. Pero la realidad es que parece un poco difícil que nosotros pudiéramos realmente entender que la bestia de la que se habla en Apocalipsis 13 es una referencia al Israel apóstata. Porque como ya dijimos, esto nunca se ha visto de esta manera. No es que Dios no haya traído juicio sobre el pueblo que rechazó al Mesías. No es que la destrucción del templo no haya tenido nada que ver con eso. Pero eso es una cosa diferente, una cuestión diferente a decir que la bestia es el Israel apóstata. Y eso es como nosotros vemos las implicaciones de tomar una u otra postura. El enfoque historicista, vamos a ver ahora, es el siguiente enfoque. Enfoque preterista, pues ya nos habla del pasado, pretérito, pasado. El enfoque historicista. Bueno, este es un enfoque que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Hay pocos que se adhieran a este enfoque y vamos a ver por qué. Ahora nos preguntamos, si es un enfoque que no es muy popular, ¿por qué vamos a mencionarlo? Bueno, porque ha sido muy popular a lo largo de la historia y especialmente este enfoque fue muy popular durante la época de la Reforma Protestante. Muchos de los reformadores abrazaban el enfoque histórico o historicista, como algunos le conocen, de la interpretación de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que aboga? ¿Qué es lo que enseña este enfoque historicista o histórico? Bueno, básicamente lo que nos dice este enfoque es que el libro de Apocalipsis cubre la totalidad de la historia de la iglesia, que es un concepto interesante. De acuerdo a los historicistas, vamos a decirlo de otra forma, el libro de Apocalipsis nos está mostrando el camino de la iglesia desde su establecimiento, con todos sus altos y sus bajos, hasta la segunda venida, como si nos paráramos en una carretera y viéramos todo el camino que va a recorrer la iglesia desde su establecimiento hasta que regrese el Señor Jesucristo. Y no solo señala la totalidad de la historia de la iglesia, sino que prácticamente lo que este enfoque nos dice es que el libro de Apocalipsis es como una especie de bosquejo de la totalidad de la historia de la iglesia en un orden cronológico y consecutivo. Así que dicho de otra forma, el enfoque historicista nos dice que el libro de Apocalipsis simple y sencillamente te da un paseo por toda la historia de la iglesia, mostrándote todo lo que la iglesia va a enfrentar, todo lo que la iglesia va a sufrir, todo lo que va a pasar por la iglesia o todo lo que va a suceder a la iglesia en esa línea del tiempo. Y eso creo que sería el concepto correcto, es como una línea del tiempo. Todo lo que tiene que ver con la iglesia hasta llegar a la segunda venida de Cristo se encuentra en el libro de Apocalipsis, pero no solamente se encuentra allí de una manera representativa, sino de una manera que es secuencial y que es histórica, acontecimiento tras acontecimiento. Así que, de acuerdo a esta aproximación o a este enfoque, si tú recorres este libro, vas a comenzar con la iglesia temprana en los primeros capítulos de Apocalipsis y los retos de esa iglesia temprana, y vas a ir avanzando por el Imperio Romano, vas a llegar hasta Carlomagno, vas a llegar a la Edad Media, vas a pasar por los ataques de los musulmanes a Europa, vas a llegar hasta la Reforma Protestante y luego vas a avanzar hasta la iglesia en el presente. De acuerdo al enfoque historicista, el libro de Apocalipsis es este andar claro y preciso, es esta línea del tiempo clara y precisa a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora, consecuencias interpretativas de esta escuela. Bueno, ¿cuál es su interpretación de la bestia de Apocalipsis 13? Bueno, como es un enfoque lineal de la iglesia,
la bestia, según esta interpretación, debe ser un personaje histórico o una institución histórica en un momento determinado. Por ejemplo, como dijimos, este enfoque fue famoso o popular en la Reforma Protestante, y dada la división con el papismo, con la Iglesia Católica Romana, muchos reformadores consideraban que el Papa y la Iglesia papista eran el anticristo. De hecho, esto es algo que muy poco se conoce hoy en día, pero la Confesión de Fe de Westminster afirmaba categóricamente que el Papa era el anticristo, algo que ha sido borrado de las versiones más modernas de la Confesión de Fe. Para un historicista, entonces, en la época de la Reforma, que veía el libro de Apocalipsis como este bosquejo de toda la historia de la Iglesia, hasta ese día el Papa era la bestia en Apocalipsis capítulo 13. La pregunta surge: ¿y qué pasa con aquellos que no vivimos en la época de la Reforma? Bueno, la consecuencia de este enfoque, como tiene que ser un personaje histórico o tiene que ser una institución histórica verdadera, alguien más tiene que ser la bestia. Entonces, si tú vives en la Edad Media, antes de este cisma o de esta separación con la Iglesia papista, y eres un historicista, ¿la bestia quién tendría que ser? Bueno, si sabes un poco de historia, la bestia tendría que ser Mahoma, o tendrían que ser los seguidores de Mahoma, los musulmanes que trataron de tomar y derrotar Europa. Ellos serían la bestia. Y este es precisamente uno de los más grandes problemas con este enfoque. Porque, y ahí vamos a la respuesta, ¿por qué no creemos entonces que este enfoque sea el correcto del libro de Apocalipsis? Bueno, porque para la interpretación de Apocalipsis en este enfoque se depende completamente de que tú sepas exactamente en qué capítulo de Apocalipsis te encuentras en la historia de la Iglesia. El problema, amados hermanos, es que no hay forma en la cual nosotros podamos saber y estar seguros de exactamente en qué capítulo de Apocalipsis nos encontramos en la historia de la Iglesia. ¿Cuál ha sido la tendencia histórica de los que adoptan este enfoque interpretativo? Bueno, la mayoría se van al final de la línea y dicen: nosotros estamos inmediatamente antes de la venida del Señor Jesucristo. Y después toman todos los acontecimientos en reversa y le asignan un personaje o un acontecimiento histórico a cada una de las señales que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿cómo saben que estamos precisamente en ese tiempo en el libro de Apocalipsis? La respuesta es: no hay forma de saberlo. ¿Y qué sucede si no estás en donde crees que estás? ¿Qué pasa si tú piensas que estás en el capítulo 18, pero en realidad estás en el capítulo 4 y no lo sabes? ¿Qué pasa si no estás al final de la línea del tiempo y por el contrario te encuentras prácticamente en el principio? Bueno, entonces todo cambia. Todo tiene que cambiar. Y por eso cambia la interpretación de la bestia. Si estás en la Edad Media, es Mahoma, son los musulmanes. Si estás en la Reforma, es el Papa. Si estás en la Edad Moderna, es la URSS, la Unión Europea, Vladimir Putin, ahorita que está de moda, que él tiene la culpa de todo. Amados hermanos, de acuerdo a este enfoque, la única forma en la que este libro puede tener sentido es si tú sabes exactamente en qué capítulo se encuentra la iglesia en esta línea histórica. Y esa es precisamente su más grande debilidad, que no podemos saber en dónde estamos. No podemos afirmar categóricamente que estamos en el capítulo 19 o en el 18 o en el 17 o en el 4 o en el 5. Si tomas el libro de Apocalipsis como una línea del tiempo a través de la historia de la iglesia, siempre vas a terminar con un símbolo siendo interpretado que se corresponda uno a uno con una realidad histórica. El problema es que cuando esto falla,
Y cuando te das cuenta de que no era el Papa, pues tiene que cambiar la interpretación de la bestia, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Bueno, que la interpretación de Apocalipsis con este enfoque ha cambiado con cada generación. Porque cuando algo no resulta ser, oye, pero si ese era el anticristo, pues ya se murió. Bueno, pues tiene que ser otro, ¿no? Nos equivocamos y viene otro anticristo. En los años 80, mucha literatura que tenía que ver con esto, pues hablaba de la Guerra Fría, que era lo que estaba de moda, esta guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cuando cayó la Unión Soviética, ya no había bestia. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿quién? Los chinos. Ahora son los chinos la bestia. Bueno, este enfoque asume un orden cronológico de las cosas. Y eso, amados hermanos, es leer el libro como si fuera un libro de historia, un bosquejo de la historia, una recapitulación de toda la historia de la iglesia. Y cuando hablamos del género literario, bueno, eso es lo que precisamente no es Apocalipsis. Ahora, la última objeción o la última respuesta a esta interpretación es el hecho de que, como ya hemos mencionado, este libro se presenta, de acuerdo a este enfoque, como una recapitulación lineal y perfecta de los hechos en la historia de la iglesia. Pero cuando tú te vas a ver la interpretación de la historia que se hace a través de este enfoque, la realidad es que no es un enfoque, no es un bosquejo de la historia de la iglesia, es una recapitulación de los eventos en la historia de la iglesia en Europa. O sea, cuando se ha enfocado esta interpretación de Apocalipsis, se presenta como si la iglesia estuviera centrada únicamente en Europa. Y no es que no haya habido eventos trascendentes y tremendamente importantes en Europa, pero en última instancia la iglesia existe y ha existido no únicamente en Europa. Pero en este enfoque, cuando tú volteas a ver las interpretaciones que han tenido, se enfocan en los musulmanes, se enfocan en el surgimiento del papismo. Pero ¿qué pasa con el resto de la iglesia? Se ignora el hecho de que ha habido también eventos significativos en otras partes del mundo, como en África. Y más actualmente, ¿qué pasa con la iglesia en América? ¿Qué pasa con la iglesia en Asia? ¿Qué pasa con la iglesia en China? Bueno, parece un poco irracional entonces que si Apocalipsis es, como se afirma aquí, en conclusión, una recapitulación de la historia de toda la iglesia, que esa historia de la iglesia se centre únicamente en Europa. Y esto es particularmente problemático y una de las razones por las cuales entonces no creemos que sea este el enfoque correcto. Ahora, y como habíamos mencionado, esa es precisamente una de las causas por las cuales no muchos siguen ya en la actualidad este enfoque. Pero la cuestión es que cuando nosotros adoptamos este enfoque historicista, la interpretación del libro se convierte en algo altamente especulativo, algo que es altamente subjetivo y sobre todo algo que es completamente temporal. Porque como sigue pasando el tiempo, tiene que cambiar mi interpretación del libro. Así que, amados hermanos, hemos hablado de estos dos enfoques, que es el enfoque preterista y el enfoque historicista. Vamos a ver más adelante que estos enfoques también tienen sus bondades, pero me gustaría ya concluir con el hecho de que debemos entonces tener una forma coherente de apartarnos del problema que generan estos enfoques y encontrar un enfoque de Apocalipsis que nos lleve a una interpretación que no solamente no cambie con cada generación,
sino que sea congruente con el género literario del propio libro. ¿Y cuál es esa interpretación? Bueno, lo veremos como en 3 o 4 semanas, cuando terminemos de exponer sobre los distintos enfoques. Pero yo nada más lo que quiero suplicar es que razonemos un poco esto y que pensemos también. Quiero que tú que estás allí sentado pienses que a lo mejor te estás preguntando, bueno, es que eso es solamente palabrería, son cosas muertas, no me sirven de nada. Yo lo que te pido es que lo analices y que lo sigas razonando, para que en la medida en la que nosotros vayamos avanzando y vayamos viendo los 2 enfoques que nos faltan, y cuando lleguemos al enfoque que nosotros vamos a presentar como aquel que creemos es el correcto, te des cuenta de cómo eso te va a ayudar a entender no solamente un libro de la Escritura, sino que va a abrir tus ojos a toda la esperanza y a todas las bondades y a todas las promesas y a todo el descanso y el reposo que hay en tener un entendimiento correcto de toda la Escritura, pero principalmente y particularmente de este libro. Como les dije cuando comenzamos este estudio, puede que sea un poco tedioso, puede que sea un poco tardado, pero con el estudio del entendimiento correcto de este libro, sumado a la exposición del libro, cuando terminemos, lo que les puedo prometer con la palabra de Dios en la mano es: no vamos a ser los mismos, porque Dios nos va a transformar. Y como dije, lo hace con toda su palabra, pero particularmente el libro de Apocalipsis nos muestra a Jesucristo y su esperanza de una manera que no queremos perdernos. Así que, habiendo dicho esto, vamos a orar y vamos a terminar. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias le damos por su palabra y cuánto continuamos suplicándole para que usted nos ayude a comprender de una manera más clara, de una manera más precisa, hasta donde nuestras mentes finitas y en las cuales todavía hay pecado podamos hacerlo, para que de esta forma podamos ver las joyas que usted nos ha dejado aquí, y que a través del entendimiento de su palabra podamos ver esas promesas, abrazarlas y vivir para su gloria, teniendo este entendimiento del libro de Apocalipsis que usted nos ha dejado, para que nos gocemos en él. Ayúdenos, Padre, y sea con nosotros, y gracias por su palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias. Y si alguien tiene alguna duda, voy a estar aquí al frente un momento.